Váyanse con este ejercicio, me ayudan con esto. Primera pregunta, dice, cuando el retiro de un trabajador de una empresa es voluntario, ¿se le debe pagar desahucio, indemnización, aguinaldo, vacaciones, pendientes y otro? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Seguro? Falso. Es Falso, falso. voluntario. No se le Es paga voluntario. desahucio. Exacto, no se le paga desahucio, es falso. Listo. Siguiente, desde el punto de vista de la situación que representa el estado de posición financiera, es un estado. Cuando dice estado de posición financiera, hablamos del balance general, por si acaso. Entonces, ¿ese qué sería? ¿Un estado Estático. dinámico o estático? Estático. Estático, porque se queda quieto, o sea, no se queda quieto, pero las cuentas permanecen de un año a otro. Caja sigue teniendo el mismo saldo, en cambio las cuentas como ventas, compras, se cierran cada año, o sea, quedan en cero. El estado de resultado, o sea, el estado de exposición económica también se puede llamar, si es que les coloca así la pregunta. Una cosa es financiera, que es el balance general, otra cosa es económica, que es el estado de resultado. Contiene los siguientes elementos: ventas netas, activos, pasivos y patrimonio. ¿Verdadero o falso? Este de acá es un estado de resultado. ¿Hay cuentas de activo, pasivo, patrimonio? ¿O este de acá? ¿Ven alguna cuenta de activo, pasivo, patrimonio? No. No, No. entonces, ¿verdadero o falso? Falso como tu ex. El like. Indique cuáles son las cuentas que componen el patrimonio neto de la sociedad de responsabilidad limitada y cómo se presenta en el balance general. Esa es una pregunta abierta. O sea, ustedes tienen, creo que les pidió de tarea el investiguen las cuentas patrimoniales de una empresa. Entonces ahí ustedes tienen que colocar capital, ajuste de reservas patrimoniales, reserva legal, utilidades acumuladas, cosas así. Tienen que inventarse. Entonces esa es una pregunta abierta. ¿Ya? ¿Se entiende esa? Es una pregunta abierta. Ustedes tienen que elaborar un estado de patrimonio. Bueno, no, la parte del patrimonio solamente como un ejemplo. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, si no dicen nada, supongo que se entiende. Siguiente. Cuando decimos es la previsión obligatoria que se debe realizar en las empresas del 5% sobre las utilidades netas del ejercicio hasta alcanzar el 50% del capital pagado, ¿nos referimos a una reserva estatutaria o una reserva legal? Reserva estatutaria es cuando la empresa lo plantea, reserva legal es cuando el Código de Comercio se los plantea. Entonces, ¿cuál creen que es? Estatutaria. ¿Seguro? Dice que debe ser de la empresa el Legal. 5% de las utilidades netas del ejercicio hasta alcanzar el 50% del capital pagado. Hablamos de una SA, sociedad anónima, entonces hablamos de una reserva legal. Listo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, consultas? Ok. Modelo 2. Rapidito. Dice lo siguiente: las deudas u obligaciones que tiene la entidad o empresa con terceras personas por un periodo mayor a un año son pasivo a largo plazo, corriente o no corriente. Ignoren las respuestas que él marcó acá. Mayores a un año, corriente o no corriente. Vamos chicos, mayores a un año, corriente o no corriente. No corriente. Correcto, muchas gracias, ahí está. El siguiente, la cuenta préstamos bancarios, fíjense bien, dice préstamos bancarios, pertenece a obligación comercial, obligación financiera u otras obligaciones. Están retirando muchos de canto ahorita, no sé por qué la clase ya me está angustiando, pero ya. La cuenta préstamos bancarios, ¿qué es? ¿Una obligación comercial, financiera u otras obligaciones? Chicos, Otras obligaciones. oh, ¿cómo que otras Obligaciones obligaciones? financieras. Claro, es obligaciones financieras, porque los bancos, ¿qué son? ¿Son entidades financieras o no? Por lógica, pues chicos.
No tienen que tener dudas. Obligación financiera. Cuando retira un trabajador en la empresa voluntaria, la misma pregunta que la anterior. ¿Vieron? Falso. Desde el punto de vista de la situación que presenta el estado de posición financiera es un estado estático. La misma, ¿vieron? Cambió una nomás. Reserva legal. Listo, no fue más. ¿Se entendió ahí? Supongo que sí. Sí, Entonces, listo, vamos al ejercicio. Fácilmente. Nos da acá el estado de resultado, dejémoslo para el último. Yo eso les recomiendo en lo personal en su examen. El más difícil, déjenlo para lo último. No vayan a tratar de hacer el más difícil primero. Y ahí es donde harto pierden tiempo. Hagamos primero el ejercicio 7. ¿Qué dice el ejercicio 7? Comercial San Ignacio tiene un capital D compuesto por los aportes de los socios D. En la gestión obtuvo una utilidad D. Se pide cuadro de distribución de utilidades en proporción al aporte de los socios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Un cuadro de distribución sumamente sencillo. No hay dónde perderse ahí. Copiar. Pegar. Entonces decimos lo siguiente. Acá está mi cuadrito. ¿Qué es lo que hago yo? Los socios, sus aportes. Tejerina, Castedo y Ruiz, estos son sus aportes. La sumatoria de esos es el capital. 845,000, que debería ser lo mismo que me da acá. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo claro? sí. Sí. Saco porcentajes. Si el total capital digo que es 100%, ¿cuánto es esto su aporte de cada uno? El aporte dividido entre el total por 100, ahí está. El aporte dividido entre el total por 100, ahí está. El aporte dividido entre el total por 100, ahí está. Le preguntan al licenciado si usan 2 decimales o ningún decimal ahí. Yo voy a usar todos los decimales para hacerlo exacto. Ustedes ya preguntan ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que la utilidad es 58,000. Esa utilidad hay que distribuirlo nada más 58,000 por los aportes. Nada más. Hacemos la multiplicación y listo. Y ahí está la utilidad de cada uno de los socios. ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Me puedes Sí. volver a explicar lo último, la utilidad? Ok. Tenemos una utilidad. Primero tenemos que saber cuánto es el aporte de todos los socios. ¿Ya? Ahí está el aporte de todos los socios en porcentaje. ¿Se entiende eso, no? Sí. Ok. Ok. ¿Alguien parece que no entendió? A ver, ¿quién no entendió? Yo, para sacar la utilidad, digo. Ah, ya, pero primero entendió esta parte, ¿no? Es que esto es lo importante, esto ya no nos interesa. Ok, lo único que haces es la utilidad, el total de la utilidad lo multiplicas por el porcentaje de cada socio. Listo. Uy. Listo. Uy, perdón. Control Z. Ahí está. La utilidad por el porcentaje, la utilidad por el porcentaje. Cosa de que estas tres utilidades me tienen que dar el mismo total, 58,000. Y listo. Ya estuvo. ¿Se entendió ahí? ¿O no? Sí. Sí. Listo. Dice que, volvamos a leer. Comercial San Ignacio tiene un capital compuesto de los aportes. En la gestión tuvo una utilidad. Realizar la distribución de la utilidad de acuerdo al aporte de capital. Este es el aporte de capital, sacamos los porcentajes. Y nada más. Entonces supongo que acá lo que pide es hacer el asiento de venta. Utilidad de la gestión, 58,000 contra banco, porque se va a pagar con cheque por pago de la utilidad de los socios según cuadro adjunto. Listo, no fue más. ¿Se entendió? Ahora, si quieren hacerlo más detallado, no sé, qué sé yo. Acá en cada Solo una le colocan socio 1, ese socio asiento 2. nomás se hace. ¿Cómo? Solo ese único asiento nomás se hace. Claro, porque estás pagando la utilidad. Nada más. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor? Cuando pagas la utilidad, sale utilidad de la gestión, porque utilidad de la gestión es una cuenta de patrimonio. Cuando un patrimonio sale, ¿a dónde va? Al debe. Ahí está. Y obviamente lo estás pagando, vas a pagar con cheque, porque no vas a pagarle esto en efectivo, pues, o vas a pagarlo con transferencia bancaria, qué sé yo. Entonces, banco, a la vez sale dinero. Y listo.
Ahora, si querés hacerlo más detallado, no sé, así, socio Tejerina, socio Castelo, socio Ruiz, que a cada uno le toca cierta cantidad. Los tres sumados es la utilidad de la gestión. Y ahí está. Si quieren, no es obligatorio. Ahora sí queda más claro. Sí, Listo, vamos a la 108. Efectuar las actualizaciones. Sencillo, lo único que necesitan tener son las cuentas. Las actualizaciones es tener las cuentas, nada más. Entonces decimos lo siguiente. Acá voy a copiar esto, voy a copiar todo esto. Pururum, 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 pururum. Listo, acá yo tengo mis datos ya. Ok. Todo esto borremos. Esto dejemos. Y listo. Tenemos las siguientes cuentas. Capital, ajuste de reserva, reserva por devaluado técnico, ajuste de capital y el total, obviamente. Que todo esto viene de este enunciado. 85.956, 2.500 y 1.682. Y nos da las diferentes UF del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. La fecha puede variar, entonces una es inicial y una es final, siempre. Entonces solamente copiado los datos. ¿Se acuerdan de la fórmula que les dije de un inicio? Esta fórmula la van a aprender y la van a utilizar hasta el final, como les dije, ahí está. Valor actualizado, actualización, valor contable por UF final sobre UF inicial menos 1. La misma de siempre. Pero para las actualizaciones del patrimonio, solo se usan 3 cuentas para actualizar el patrimonio. Una, ajuste de capital. 2, ajustes de reservas patrimoniales. 3, resultados o utilidades acumuladas. Lo más común es resultado acumulado. Esto lo pueden googlear en internet, está en la página de Impuestos Nacionales. Entonces, ustedes lo que tienen que saber es que en ajuste de capital entran las cuentas, bueno, entra la actualización del capital y del ajuste de capital, obviamente. Del ajuste de reservas por revalúos patrimoniales, ahí entra la reserva legal, su actualización obviamente, más el ajuste de reservas patrimoniales, su misma cuenta, más reservas por revalúos técnicos, más reservas estatutarias. Y el resultado acumulado es facilito. El resultado acumulado solo entran las utilidades acumuladas o resultados acumulados. ¿Por qué les anoté todo esto? ¿Por qué les puede presentar cualquier estado financiero? Ustedes tienen que saber que la sumatoria de sus actualizaciones de esas cuentas van a esta cuenta, van a esta cuenta, van a esta cuenta. Nada más. No pueden usar más cuentas para actualizar que esas 3 que les estoy colocando ahí. Esas son las 3 y las únicas que se usan para actualizar las cuentas patrimoniales. Esta tal vez pueda ser de un nombre distinto, utilidades. Si les da utilidad de la gestión, si les da utilidad de gestión, grábenselo. Si les da acá utilidad de la gestión, eso no se actualiza. Porque la utilidad de la gestión es al 31 de diciembre, o sea, ya está actualizada ese valor. ¿Ok? Si les da utilidad de la gestión, esa no se actualiza, que quede claro eso, por favor. Si les da utilidades acumuladas, eso sí, porque utilidades acumuladas quiere decir que viene de años pasados o resultados acumulados, pero si le da, vuelvo a repetir, utilidad de la gestión, no se actualiza, por favor. Que acá en este modelo no les dio ese ejercicio, sí les dio, sí les dio. Y miren, es un poco distinto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que hacer las actualizaciones de todos estos valores. ¿En base a qué? A las UFB. Entonces, yo voy a hacer como un cálculo aparte, la actualización de todas las cuentas. Digo, valor contable por UFB final sobre UFB inicial, todo eso, menos 1, ustedes tienen que hacer a cada uno, yo lo voy a hacer directo. Ahí está la actualización. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahí están de los 4.
Esto es como un cálculo. Imagínenselo como un cálculo auxiliar. Acá está capital, acá está reserva legal, acá está etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están las cuentas. Entonces, respetando lo que les dije al inicio. ¿Qué chuchas? Más abajo. Ahí está. Respetando lo que les dije al inicio. En capital, 0. ¿Por qué? Porque esa cuenta no se usa para las actualizaciones. Ajuste de reservas patrimoniales, ¿qué cuentas entran? Entra la de reserva legal, no tenemos reserva legal. Entra la de ajuste de reservas patrimoniales, sí tenemos. Entra la de reserva por revalúo técnico, sí tenemos. Y ahí está. En reservas por revalúo técnico, 0. Esa cuenta no se actualiza, solo estas 3. Ajuste de capital. Sumamos lo de ajuste de capital, capital y ajuste de capital, como dice acá. Listo. Y como no hay utilidades acumuladas ni resultado acumulado, no se suma nada. Entonces, el saldo va a ser esto más la actualización. Y ahí quedaría. Listo. Esto es solamente un cálculo auxiliar que hice. Saqué las actualizaciones de cada una de las cuentas y solo sumé las que representan. Ahí está. 1, 2, y como no hay resultado acumulado, no coloqué eso. Y ahí está. ¿Se entendió eso? Ahí está mi actualización. ¿Se entendió o no se entendió? Ya tengo mi actualización, solo me falta hacer mi asiento contable y listo. Creo que no me entendieron, pero a ver, ¿alguna duda, pregunta? ¿Será que lo vuelve a explicar de nuevo? Que me chipé un poco. Ya, en primer lugar hacemos la actualización, como ya saben, en base a la fórmula. Esas se acuerdan, ¿no ves? Sí. Multiplicar cada uno de estos valores por las UFB. Ahí están. Esa es la multiplicación de cada uno. Voy a colocarlo con 2 decimales para que no se chipe. Ahí está. ¿Se entiende eso? Lo que hice con cada uno, ¿vieron? Valor contable por la UFB final sobre la UFB inicial menos 1. Valor contable por la UFB final sobre la UFB inicial menos 1. Valor contable sobre la UFB inicial sobre la UFB, perdón, sobre la UFB final sobre la UFB inicial menos 1. Eso se entiende, ¿no ves? ¿O Sí, no? eso sí. Ok, hasta ahí todo claro. Entonces, ¿qué es lo que sigue? O sea, Acá. perdón que te corte, Alexander. ¿Te referías a que, o sea, actualizamos todas las cuentas que tenemos aquí en pantalla hasta Obvio. ajuste de capital, pero, o sea, al momento de llevarla al cuadro de actualizaciones solo actualizamos 3? Perdón, la última parte no te escuché. A ver, un poquito más fuerte. O sea, sí, lo siento que mi micrófono está medio mal. O sea, al momento de llevarlo al cuadro solamente actualizamos 3 nada más. No Exacto. reservas patrimoniales, ajustes de capital y total de patrimonio. Ajuste de capital. Este es el total, la suma. Este ignorarlo, no tiene nada que ver. Ahí está. Ok. Ajuste de capital, ajuste de reservas patrimoniales y resultados acumulados. Pero como no tenemos resultados acumulados acá, obviamente no entra. Acá también les puse acá para que le entiendan. Perfecto, gracias, Alexander. Listo. Ok, continuamos a ver para la compañera para que le quede claro. Como dijo el compañero, solamente, ahí está, con flechitas para que quede más claro. ¿Qué cuentas son las que entran a cada uno? Acá me falta reserva estatutaria. Cada una de estas cuentas tienen que entrar a esta y a esta. Para las actualizaciones de patrimonio solo se usan estas 3, que quede claro, solo estas 3, no pueden usar las demás cuentas. ¿Por qué? Es una cuestión muy aparte, que eso vamos a perder tiempo si les explico, porque ustedes solo apréndanse que estas son las que se usan, nada más. Entonces, como todas las hemos actualizado, sumamos las que son conjuntas. Por ejemplo, ajuste de capital, sumamos capital y ajuste de capital y ese colocamos ahí. Ahí está. Reservas estatutarias, sumamos reservas patrimoniales más reservas por revalúo técnico y ahí están las dos. Y listo. Si hubiera resultado acumulado haríamos lo mismo, pero como no hay, no. Entonces sumamos las actualizaciones y listo. Ahora sí se entendió. Solamente hicimos una suma, una adición. Nada más. Sí, ahora sí, muchas gracias. Ok, hacemos el asiento. Como tenemos solo 2 cuentas para ajustar, podemos hacerlo en un asiento o lo vamos a hacer en 2. Yo lo hago en 2 para que
Quede claro. AITB contra ajuste de capital. Carmen, ¿Sí? sí, Carmen. Ok, pero nos estamos enterando de cosas que no debemos. Ya, entonces, AITB contra ajuste de capital. ¿Cuánto? Lo que tenemos acá, pues. AITB contra ajuste de reserva patrimonial. Lo que tenemos ahí, ¿cuánto? 29. Y listo, ya estuvo mi asiento. Mis dos asientos. Si quieren, lo hacen en uno. AITB contra ajuste de capital y ajuste de reserva. Colocan la sumatoria. Es lo mismo si hacen dos asientos, si hacen uno. Depende de ustedes. Y listo, ahí estaría. ¿Se entendió esa? Sí, Solamente, se entendió. solamente por las cuentas que tienen que actualizar, las demás no se toman en cuenta. Listo, no fue más. Ejercicio 9. Ya me hizo calor. ¿Alguien que le responda al que mensajeó al grupo? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Es el modelo de examen, amigo. Por eso. Ya, ejercicio 9. El 23 de mayo, Comercial Llanos solicita un préstamo al Banco Nacional de Bolivia de 350.000 bolivianos a un año plazo. ¿Quién se conectó? ¿Pero quién es ese? Un minuto, por favor. Ejercicio 9. 23 de mayo de 2020, Comercial Llanos solicita un préstamo al Banco Nacional de Bolivia de 350.000 a un año plazo para reponer su stock de mercadería por el préstamo. Se paga un interés del 13% anual, cuotas fijas de capital y los intereses sobre el saldo deudor. Fíjense lo que dice ahí. Sé que no les pude explicar este tema, hubiera sido interesante, de las amortizaciones, porque en ingeniería económica se lleva mucho de eso. Existen diversos sistemas de amortización. Sistemas de amortización. Y es bueno que se lo aprendan porque en cualquier materia que les pidan proyecto le van a decir aplique un sistema de amortización, ya sea francés, alemán, americano. En ingeniería económica uno, la mayoría de los, bueno, pocos docentes enseñan esto. Francés, ¿en qué consiste? El licenciado le coloca otro nombre. No me acuerdo qué nombre. Pero el francés consiste en una cuota fija para pagar mensualmente. Es la que aplican todos los bancos. O sea, ustedes si piden un préstamo al banco, el banco les va a decir, claro, pague unos 1.000 bolivianos mensualmente. De esos 1.000 bolivianos, un tanto es capital, o sea, el préstamo, y un tanto es intereses. Entonces, eso se le llama cuota fija. Ahora, el alemán es cuota de capital fija, más intereses sobre el saldo. Más intereses sobre el saldo. Entonces, acá fíjense lo que les dice el enunciado. Amortización del capital e intereses, el importe, cuadro de amortización de capital, intereses, plan de pagos, ¿dónde está la pregunta? Cuotas fijas de capital, o sea, estamos hablando del sistema alemán, ¿ya? Y los intereses sobre el saldo deudor, tal cual, como les dije, eso es el alemán. O sea, el más facilito les pregunta siempre, porque seguro en sus tareas les habrá dado uno con fórmula, ¿no ve? No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan Sí, o no se acuerdan? Ese es el francés. ¿Por qué? Porque sacan una cuota fija y eso es lo que se paga todos los meses. En cambio, en el alemán, el capital van a pagar fijo, pero los intereses van a variar. Y el americano es el más sencillo. Se paga intereses y capital al final del vencimiento. O sea, no pagan nada entre meses, entre semestres, entre bimestres, nada. Directamente esperan hasta el último día y se paga. Casi ya nadie emplea esto porque no pagan. Es como decir, solicitamos un préstamo de $100.000 más los intereses otros $100.000 y que al final de 2 años lo pagues todo. Llega a los 2 años y tenés que pagar $200.000. ¿De dónde sacas esa plata? Entonces, por eso casi nadie emplea esto. Entonces, vamos a explicar los dos para que quede claro, pero el que pide el ejercicio cabe recalcar que es este.
Y más que seguro si les pide va a ser este, porque es el más facilito. No les pide con fórmula. Pero les explico los dos para que quede, no haya duda. Acá ya lo tenía hecho. Voy a copiarlo nomás. Porque estoy medio flojo hoy día. Ahí está. Miran muchos mensajes ya está mierda ya. Y al momento del examen, una duda, al momento del examen en el cuadro, ¿en la hoja te lo da el cuadro o nosotros mismos hay que hacer el encabezado y todo? Te lo rayas vos. Pero es facilito. Porque solo te pide de 2 meses o de 2 pagos, perdón. Ya, acá lo tengo hecho. Acá vamos a colocar sistema alemán. Esto es importante que se lo aprendan porque en ingeniería económica esto preguntan para examen igual. Por eso el licenciado me cae bien porque avanza cosas que la mayoría no te va a enseñar. Sistema francés. Ya. Cabe recalcar que para el sistema francés esta fórmula hay varias formas de interpretarlo. Ustedes pueden colocar en Google sistema francés, fórmula del sistema francés. Ya hay varias formas porque esta no es la única. Puede haber otra forma de despeje u otra forma de nomenclatura. Entonces no es que sea la única. Yo me sé otras 3, pero vamos a aplicar la que él enseña nomás. Llegas a lo mismo, nomás que por diferentes métodos, ¿ya? Entonces, ¿el alemán en qué consiste? Consiste en sacar una cuota fija del préstamo. Entonces, ¿qué hacemos? Perdón. El préstamo es 35,000, ¿correcto? O 350,000, perdón. Y dice que se va a pagar en un año cada semestre. En un año, ¿cuántos semestres hay? 2. 2. 2. Entonces, el capital o el préstamo lo dividimos entre 2. Ahí está. 175,000 es lo que hay que amortizar cada mes. ¿Se entiende hasta ahí eso o no? Sí. Listo. Entonces, hacemos nuestro cuadrito de amortización. Periodos 0, 1, 2. Amortización, vamos a pagar 175,000 en el periodo 1 y en el periodo 2. ¿Se entiende eso, no? ¿Ve? Esto voy a borrarlo para volverlo a calcular, para que me la crean. Ya. La tasa es 6.5% semestral. ¿Por qué digo que semestral? Cuando hagan estas tablas, es muy importante que esta tasa, fíjense, ¿en cómo está esta tasa? ¿En semestres o en años? En año. En años. Si está en años, tienen que hacer lo posible hasta lo imposible para llevarlo a la misma modalidad de pagos. Si está en años esto y yo quiero llevarlo a semestres, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo entre 2. Correcto. 13% dividido entre 2. 6.5% semestral. Listo. Tiempo, 2 semestres. Entonces yo digo, el préstamo es 350,000. Voy a amortizar 175,000 el primer periodo, voy a amortizar 175,000 el segundo periodo, cosa que acabando el año ya no debo el préstamo. Correcto. Los intereses se calculan sobre el saldo del capital o el saldo de préstamos, que es lo que dice acá la pregunta. Acá dice, cuotas fijas de capital y los intereses sobre el saldo deudor, o sea, los intereses sobre el préstamo. Entonces, el préstamo acá es 350,000, le saco el 6.5% semestral y ahí están los intereses del primer semestre. Total cuota, lo sumo y listo. Hago lo mismo. El saldo por el préstamo, sumo y listo. Y ya estuvo mi cuadro. Se va a cortar el link, volvemos a entrar al mismo, por favor.